Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Después de subir Jesús al cielo, los apóstoles se volvieron a Jerusalén, desde el monte que llaman de los Olivos, que dista de Jerusalén lo que se permite caminar en sábado. Llegados a casa, subieron a la sala donde se alojaban Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago el de Alfeo, Simón el Celotes y Judas el de Santiago. Todos ellos se dedicaban a la oración en común, junto con algunas mujeres, entre ellas María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Verbum Domini. El poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo. El poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador. El poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo. Porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo. El poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo. Y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón. El poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo. Derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. El poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. El poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo. Dios te salve María, llena de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú entre todas las mujeres. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. The angel Gabriel was sent from God. En aquel tiempo el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la estirpe de David. La virgen se llamaba María. El ángel, entrando en su presencia, dijo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo: No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y María dijo al ángel: ¿Cómo será eso? Pues no conozco varón.
El ángel le contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo, y ya está de 6 meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible. María contestó, aquí está la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Y la dejó el ángel. Verbum Domini. Hoy, la fiesta de Nuestra Señora del Rosario, y el Papa León XIII había llamado esto a repetidamente dedicar el mes completo de octubre a orar el Rosario y dedicarle el mes del Rosario a este. El antecedente es muy rico. Si miramos a los cristianos, habían estado diciendo diferentes tipos de rosarios por muchos siglos. Desde los principios de la Iglesia, en el siglo IV, los monjes utilizaban cuentas para registrar el Dios de misericordia y repitiéndolo en preparación para la capilla del Santísimo Santo. Los cruzados, por su parte, utilizaban algo parecido, pero los caballeros templarios no siempre podían estar con el resto de los monjes porque tenían que estar en patrulla. Por lo tanto, decían Padres Nuestros. Y esto era algo que se hacía particularmente cuando uno de los caballeros moría. Vemos más tarde como en el Ave María se desarrolló en la Edad Media como saludo a la Nuestra Señora, y esto fue parte del Rosario. Y San Domingo fue uno de los santos más conocidos por promoverlo, porque él había estado en una misión, por ejemplo, para el rey de España, para llegar a Dinamarca, y al regreso se dieron cuenta que había 2 herejías, las albigenses, y era un grupo que estaba tan rebelde el tener cuerpos celestiales que no querían cuerpos, y por lo tanto estaban en contra de los sacramentos, querían algo más espiritual que el sacramento. Y de hecho, desde que el cuerpo ya habría de desbaratarse, los albigenses se suicidaban. Era un sacramento esto. Se suponía que era en nuestra parte del país que hacen lo mismo actualmente. En cuanto a esto, él se cercioró de que sencillamente predicaba el evangelio con mucha claridad, pero también él se sentía atraído por Nuestra Señora para pedir su intercesión para los albigenses. Y esto es un asunto clave, porque Nuestra Señora es de donde Cristo tomó carne, mostrando que no tan solo que Dios nos hizo en su imagen y semejanza, y que no solamente dijo que era muy bueno todas las criaturas del mundo lo eran, pero el que hizo el hombre y la mujer, Dios, a Dios también bendijo el tomar cuerpo de carne de su Hijo. Esto se convirtió en un significado muy grande de restaurar a la gente a su propia fe, a la fe católica, y para acabar con los albigenses. A lo largo, y tomó siglos, sin embargo, en que el misterio empezó a asociarse con diferentes misterios de los evangelios
décadas que se rezaban. Las 15 décadas del rosario no fueron finalizadas hasta el siglo XV. Tomó tiempo en el desarrollo suyo. Y esta devoción en el siglo XV fue recomendada por el Papa Eugenio IV a los cristianos del este. Había un gran concilio de sacerdotes que reunió al este con el oeste, y todos ellos estaban en unión con la fe católica de Roma. Una vez más se reunieron a los cristianos en contra de la amenaza de una invasión de los cristianos, de las tierras cristianas. En las cruzadas no era algo que estaba tratando de convertir a los musulmanes, era tratar de proteger a los cristianos. Había otros grupos que estaban destruyendo a la comunidad cristiana, y por lo tanto el Papa Eugenio urgió a la gente a orar a Nuestra Señora. Lamentablemente, a pesar de que el patriarca y el emperador se unieron en uno solo con la fe católica, muchos en Constantinopla dijeron que preferían tener a los turcos por encima del Papa, y por encima obtuvieron lo que quisieron, porque de ahí en adelante en Constantinopla, en 1453, fue musulmana. En nuestros tiempos, en épocas posteriores, cuando los turcos invadieron, siguieron viniendo, y mientras tanto, cuando la parte oriental de Europa se separó por dos asuntos del resto, otros líderes políticos, por ejemplo, el rey de Francia, de Inglaterra, el emperador Habsburgo, ellos todos estaban concentrados en sus propias ideas nacionalistas, comenzando con la idea de que la nación era algo tan importante, y promover a esto por encima de la promoción del Cristo. Estaban luchando entre ellos mismos, en otras palabras, y también vio que la reforma comenzó, y mucho de ello, una gran parte de ello, rechazó la devoción a la Santa Virgen María. Esto fue algo a un lado que fue puesto, y los turcos entonces seguían haciendo incursiones. Entonces pasamos a la fiesta del día de hoy, en el siglo 1565, en ese año, cuando los turcos trataron de conquistar a la isla de Malta para comenzar a Europa a invadirla. Fue en los caballeros de San Juan de Malta que ahí se detuvieron, a pesar de que muchos de ellos, los caballeros, detuvieron la invasión turca y trataron otra vez más tarde, en 1571, invadieron a Chipre y fueron eliminados, torturando a los cristianos. Primero que capturaron es la isla de Chipre, y luego, más tarde ese año, en 1571, salieron para conquistar a Roma. El sultán, que encima era borracho y quería a Chipre porque les gustaba el vino de ellos, los seguidores dijeron que conquistarían a Roma y cambiar a San Pedro, que todavía se estaba construyendo, en una mezquita, como habían hecho con Santa Sofía en Constantinopla. Esta fue la situación. El Papa, el Benedicto, el Papa Pío V, estaba consciente de esta historia anterior, de buscar la intercesión de Nuestra Señora, porque él sabía que, como cristianos, porque estaban divididos por sus propios celos, incluso la República de Venecia, que todavía era muy católica, pero estaban más comprometidos en hacer dinero, ganar dinero, que en detectar
y separar They proved in some ways de la invasión a ellos. was later to say. Más tarde se diría que los católicos utilizarían To hang 'em with. If you la can make- soga con que and habrían de ser colgados y podían ganar dinero. Esta es la forma en que se miraba a los asuntos de negocios. saw other Y groups uno trataba de buscar a otros grupos en Europa que no ayudaron. Los franceses, por ejemplo, hacían negocios diciendo Venecia está haciendo algo, about business. pero era acerca de los negocios del amor. Esta era lo que estaba por delante de la autoprotección. And Y Pope Pius por último, el Papa Pío V was able to get a pudo coalition of Christians. obtener una coalición de cristianos, But Genoa, of course, the papal por ejemplo, states, con Génova, los estados papales, España, and los eventually caballeros de Malta y a la larga a los venecianos para unirse en parar a este ejército musulmán. they met them Les encontraron at an island en el Golfo de Corinto, and en una isla que se llama Lepanto, the Pope y el Papa había pedido a todos en Italia que comenzaran a orar to protect para ourselves protegernos, because this was spiritual. porque esto era algo espiritual, así como militar, People didn't have porque la gente will no tenía la voluntad de defenderse a sí mismos, más una voluntad para buscar poderes terrenales y éxitos comerciales. Entonces llamó sobre todo a la gente de Italia y a España, todos tenían que estar orando el rosario. soldiers Los soldados y marineros, were all given rosaries. a todos ellos se les dieron rosarios por parte de sus admirales And down one of Austria. And they were all y todos estaban orando hearing en los barcos, escuchaban concesiones, los sacerdotes, hasta la última batalla in history. que hubo en la historia. You know, hey, go to confession. Vayan a las confesiones, decían, prepárense, If you help us fight, si nos ayuden a luchar, les daremos su libertad a los esclavos. Y esto era algo orado cuando iban a la batalla depended y tenían y dependían de su propia victoria and they attributed por los that vientos y les atribuyeron esto a Nuestra Also, Señora. one of the things También going una de on las there cuestiones que sucedían that es in que the admiral's en la was one of cabina del admiral, el almirante, copies. habían 5 painting of Our Lady of copias Guadalupe. de Nuestra Señora de Guadalupe, Bishop who had el seen obispo the tilde, de la pintura de una de las 5 que había, the San Juan, was able to pudo make copies tomar y of Our hacer Lady of copias Guadalupe, and he de sent Nuestra them Señora de Guadalupe y la envió a And España. one was in the Y camp, uno de ellos sought es Our Lady's uno que intercession. buscó la intercesión para ayudarles a proteger a Europa de esta invasión. And this is something that Esto es algo picked up. que ha sido resucitado durante otras batallas también, en que Nuestra Señora y su intercesión fue buscada. Si quieren a Nuestra Señora que ayuda a los cristianos, esto fue en respuesta a la derrota de Napoleón Bonaparte. Y el Papa León XIII escribió una serie de encíclicas sobre el rosario From the 1870s to the 1880s. desde 1570 hasta de los 1580. Él pensó que la iglesia estaba bajo ataque con el colapso de la moralidad a lo largo del mundo cristiano, People again cuando la gente nuevamente to more materialistic buscaba views of economy visiones and everything más else. materiales de la economía y que todo lo demás de la vida, lo que se puede obtener en esta, sin preocupación por el prójimo, sino por la adquisición de riquezas y la búsqueda de los placeres. That breakdown of morality Que was on esta his mind. moralidad mala During his papacy, hizo que durante su papado la iglesia estaba llena de ataques de una y otra banda. he knew Él sabía, el Papa, y llamó a la iglesia a celebrar esta fiesta con mayor devoción y a orar el rosario a diario, así como una letanía de Nuestra Señora de Loreto, to the immorality para hablar sobre la inmoralidad
y al materialismo y combatirlos, y para los ataques sobre la iglesia. Cuando leemos sus encíclicas sobre el rosario, podemos mirar de que él escribió esto tan recientemente. Decimos, es difícil de creer que es algo tan lejos, más de 140 años, porque la situación se mantuvo lo mismo. Y hubo tanta necesidad de nosotros de meditar sobre el Santo Rosario y para utilizar esto como una fuente de intercesión para nuestra propia clase, como en la época de San Domingo, en que fue un antídoto para las falsas enseñanzas de esa época. Así que también es un antídoto para el relajamiento del conocimiento de Cristo en nuestra propia época. Mucha gente no conoce mucho acerca de la vida de Cristo. Cuando uno mira encuestas en que la gente sale a las calles para celebrar la Semana Santa, la gente dirá, es el nacimiento de Cristo y no tienen idea de nada más. Nosotros necesitamos pasar por los misterios del Rosario juntamente con el mismo sentido que nuestro Señor le dio cuando Él le dijo a Nuestra Señora y a San Juan, pero no le llamaba Juan, no, le llamaba el santo discípulo, porque Él también recomendó que todo discípulo estuviera con ella, y que esta recomendación es algo que uno ve en los apóstoles en la primera lectura del día de hoy, en que vemos que todos los apóstoles están en oración con Nuestra Señora, que no tan solo está orando con Él, sino también enseñándoles, porque ellos no tenían idea de las historias del nacimiento de Juan Bautista, del nacimiento de Jesús, de la visitación, el Magnificat, de la presentación en el templo. Todo eso fue algo que se hacía con Nuestra Señora como último testigo vivo, y ella pasó esto que se convirtió en las Sagradas Escrituras. Sin embargo, les dio ella estas palabras, estas obras y oraciones, cuando oraba con ellos. Esta oración del Evangelio tenemos hoy no pudo haber sido conocido por ningún de los apóstoles a no ser por ella, y que ella intercedió por ellos y hace lo mismo por nosotros. Ella, cuando oramos el rosario, hacemos bien en ir al Evangelio nosotros mismos para utilizar los rosarios o la Biblia. Vayan a los pasajes de la Biblia y digan el Ave María entre los versículos y mediten sobre la palabra de Cristo hasta quien la creyó mejor que ninguna otra persona. Y de esta forma, miren con nuestra mente, nosotros tenemos nuestro principio en las escuelas, por ejemplo, que están siendo utilizados por la ACLU porque dicen, te bendigo, Dios te bendiga. Esto se considera una imposición de religión. Los 10 mandamientos fueron quitados, por ejemplo, de Oklahoma esta semana. Vemos la remoción de la fe y de la oración en toda posible oportunidad que se le está quitando en nuestra cultura, y en cara de esa agresión hay tantos de nosotros que nos arrepentimos. No es lo que hizo Santo Domingo, no es lo que el Papa Pío V hizo, ni León XIII, ni lo que ninguno de nosotros supone que hagamos. Nosotros vemos esto hacia arriba de la elevación y el quitar la oración de las escuelas, y cuando quitaron de las escuelas las escrituras, ¿qué hicieron? ¿Con qué lo reemplazaron? Pues detectores de metales, a causa de las armas y de la violencia que sucedió, porque nadie podría decir, no matarás. Quieren decirnos, bueno, no pueden tener armas, pero no importa lo que les demos, si no conocen el no matarás, se te juzgará como a nosotros, por asesinato. Y entonces, ¿qué han de hacer?
don't back down. no nos echamos hacia atrás, sino más claramente, más fuertemente, oramos una y otra vez más fuertemente, confiando en que Nuestra Señora y su intercesión será algo tan poderoso como siempre lo fue en nuestra época y como antes.